Vamos a seguir entonces nuestros temas referentes a las funciones de estado, ¿sí? Entonces, en el campus virtual hay un documento donde está la deducción del gas ideal, ¿no? Para que lo repasen, ¿sí? Ya termina. Resulta que el modelo de gas ideal, entre las funciones de estado, es el más simple. Entonces, en esta pequeña ecuación ya vimos que está basado en varios supuestos. ¿Cuáles son los supuestos del gas ideal? ¿Quién se acuerda? Unas fuerzas intermoleculares. Ajá. Eso es cuando la sustancia real se ajusta. O sea, no es un supuesto. Cuando una sustancia real se ajusta al gas ideal es porque su presión es muy baja y sus temperaturas son muy altas. ¿A qué otro supuesto tenemos? Principal es que las partículas, digamos, no interactúan, ¿sí? ¿Ya? O sea, no hay ni atracción ni nada aquí, ¿ya? Entre estas partículas, ¿sí? Entonces eso hace que no puedan cambiar de fase. Recuerden que es una consecuencia de que no hay fuerzas intermoleculares. Las partículas de gas ideal no se atraen, entonces no puede llegar a cambiar de estado de agregación, ¿sí? ¿Qué otra cosa ocurre? No hay colisiones entre ellas porque su volumen es muy pequeño en comparación. Entonces esa es una de las cosas que hace, por ejemplo, la baja presión. La baja presión y la alta temperatura separan mucho las moléculas. Entonces una sustancia real comienza a ajustarse a este modelo cuando la presión desciende, ¿sí? Entonces si lo vemos nosotros en un diagrama de fases PT, entonces el gas ideal, la sustancia real, mejor dicho, se va a empezar a ajustar mucho al gas ideal en esta región, ¿sí? Temperaturas altas y presiones bajas. Las sustancias reales, o sea, las predicciones del gas ideal comienzan a cumplirse muy bien en sustancias que están en esta región, ¿sí? Por ejemplo, el caso más clásico es el aire, ¿sí? El aire, en las condiciones en las que estamos nosotros, para él la presión es relativamente muy baja. Entonces, si ustedes hacen cálculos con la ecuación del gas ideal, sus predicciones no se van a desviar tanto, se van a tener unas leves desviaciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, si queremos hacer cálculos con el agua a estas condiciones, ¿qué pasaría si lo hacemos con el modelo de gas ideal? Exacto, tendríamos una desviación muy extrema porque el agua está en estas condiciones, ¿sí? Está en fase líquida, ¿ya? Entonces el gas ideal, con no tener fuerzas intermoleculares, no puede formar fases líquidas. Entonces cualquier cálculo que ustedes hagan con esta ecuación, su desviación va a ser extremadamente grande, ¿sí? Porque el agua tendría que estar a casi vapor sobrecalentado, o sea, una temperatura muy alta y presión muy baja para que comience a cumplir el modelo de gas ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace cuando un modelo ya no cumple, digamos, las condiciones para hacer una buena predicción? Tenemos que corregirlo, ¿sí? Entonces, en la hoja que les di, bueno, los que les di, ¿en qué años aparece la creación del gas ideal, según eso? 1834, ¿sí? Si lo vean, es una ecuación bastante antigua, ¿sí? Tiene muy buenas, digamos, predicciones porque está basado en principios de la mecánica clásica, o sea, no es una ecuación al azar, ¿sí? Pero, como habíamos dicho, comienza a desviarse mucho en estas regiones, ¿sí? de las sustancias, donde estaban mejores modelos. Entonces, la primera corrección que aparece, ¿cómo se llama? Es la que sigue ahí. ¿En qué año apareció más o menos? ¿1800 qué? 73, ¿sí? Entonces, esa fue la tesis doctoral de Van der Waals, ¿sí? Ese es el apellido del científico que la diseñó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? De los supuestos, digamos, que habíamos dicho, que es la ausencia de fuerzas intermoleculares y de colisiones, ¿sí? Él trató de eliminarlos de la ecuación, ¿sí? Entonces trató de agregar el efecto del volumen para empezar. Entonces, en un gas ideal, digamos, si lo tenemos adentro de un pistón, sus partículas, digamos, que ocupan un volumen despreciable, ¿sí?
Entonces, la primera corrección que hizo Van der Waals, ¿sí? Vamos a escribir acá, Van der Waals, fue ponerles un tamaño a las partículas. El problema es que cada sustancia, sus moléculas tienen un tamaño diferente. Por ejemplo, si hablamos de oxígeno y benceno, ¿cuál tendrá mayor tamaño molecular? El benceno, ¿sí? Es el que tiene moléculas más grandes. Entonces, si yo incluyo ese factor, digamos, va a ser diferente para cada molécula, para cada sustancia, ¿sí? Entonces, las partículas ahora ya ocupan un lugar, ¿sí? y ocupan un volumen. Entonces, si nosotros admitimos que ahora tienen un volumen que no es despreciable, el volumen que tienen para moverse las partículas es menor, ¿sí? Entonces, Van der Waals tomó esta ecuación y añadió ese factor, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación así. La parte de la temperatura, digamos, los trabajos de Boltzmann y toda esa parte de la mecánica estadística, Van der Waals no lo tomó en cuenta, lo dejó como estaba, ¿sí? Lo que Van der Waals, digamos, que le hizo correcciones fue la parte volumétrica y barométrica de la ecuación, ¿sí? Entonces, si yo tengo que las partículas ahora ocupan un volumen, ¿qué tengo que hacer para dejar el volumen libre del espacio que ocupa la sustancia? ¿Qué tendría que hacer? Del volumen total, ¿qué me queda libre? Del volumen de las partículas. Ajá, ¿qué tendría que hacer entonces? Nada de diferencia. Exacto, ¿verdad? Digamos que yo agarro todas las moléculas y las empaqueto de alguna forma, y ese volumen que ocupa, digamos que ocupa un mol, si aquí hubiera un mol, Van der Waals le puso B, ¿no? Obviamente no es ortográfico, ¿verdad? Pero sí, ese sería el volumen que ocupa un mol de partículas si estuvieran todas empaquetadas. Ese espacio ya no lo pueden recorrer las partículas, ¿sí? Entonces lo que queda libre es la diferencia, ¿sí? Pero como este volumen es para varios moles, ¿sí? Entonces tendríamos que multiplicar esta B por N, ¿verdad? Para que fuera para cualquier cantidad de moles. Entonces tendríamos N por B, ¿sí? Entonces ahora esta diferencia, como dijo el compañero, es el volumen donde se pueden mover las partículas, ¿sí? Es lo que queda libre de acá, ¿no? Es lo primero que hizo Van der Waals. Y lo siguiente, ¿qué pasa? Si ahora las partículas pueden colisionar entre sí porque ya ocupan volumen, ¿qué pasa con las colisiones? Entonces, de la energía que tenían antes para colisionar con la pared, ¿será que va a ser la misma cantidad ahora que tienen tamaño, digamos? ¿Qué va a pasar? Resulta que ahora para tener la misma cantidad de colisiones necesitamos una mayor presión, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces hay que sumarle a este valor de presión, ¿sí? Para tomar en cuenta las colisiones, un factor que es proporcional a lo cercano que están las partículas, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber qué tan cercano están elementos, digamos, en un espacio, ¿sí? Eso lo vamos a asociar con una variable que ustedes ya conocen, que es la concentración, ¿sí? ¿Cómo definen en general una concentración? ¿Cómo? Por ejemplo, la molaridad, ¿sí? Matemáticamente sabemos que es número de moles por unidad de volumen, pero ¿eso qué significa a nivel molecular? Ajá, pero los moles que están representando partículas, exacto, que son partículas por unidad de volumen, ¿sí? Pero si yo tengo un salón, aquí te lo voy a hacer un ejemplo, pero si yo quisiera saber qué concentración de personas hay en un lugar, ¿qué tengo que hacer? Contar a las personas y dividirlos posiblemente en el volumen, ¿sí? Normalmente se hace con área porque las personas no vuelan, pero si ustedes estuvieran flotando en el espacio, podríamos saber qué tan concentrados están, ¿verdad? Sabiendo cuántas personas hay por metro cúbico, digamos. Entonces, eso sería, y cuando ustedes calculan una concentración es como tomar una unidad de volumen de acá, ¿verdad? Un cubo bien hecho, no es suficiente, y contar en promedio cuántas partículas hay dentro de esa unidad de volumen. Eso es lo que está haciendo la molaridad en este caso, ¿sí? El número de moles son partículas por unidad de volumen,
¿ya? Entonces, mientras más concentradas estén las partículas, más van a colisionar entre sí. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Se va a reducir, ¿sí? Entonces, para tener el equivalente que el gas ideal pedía de presión, le tenemos que sumar un factor proporcional a esto. Entonces, Van der Waals descubrió que tenía que ser un factor proporcional al cuadrado de la concentración, ¿sí? Eso fue empírico lo que él hizo, se supone. Habría que leer su tesis, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la concentración de partículas, este factor que hay que sumarle a la presión para que la presión del gas ideal no se afecte, se hace cada vez más grande. Y la constante de proporcionalidad le faltó A, ¿sí? No. O sea que este modelo, el de Van der Waals, tiene una corrección que está basada en principios teóricos, ¿sí? No es empírica, porque también hay correcciones empíricas. Entonces, repasando, este factor de acá representa el volumen que ocupan las partículas, que ahora se van a mover en un espacio menor, quiere decir esto, y este factor es lo que es afectada a la presión, porque ahora van a haber colisiones, ¿sí? Entonces, con esos dos factores, su ecuación ya tiene fuerzas intermoleculares, ¿sí? Simuladas, no son fuerzas intermoleculares de verdad. O sea, es una simulación que él hizo de fuerzas intermoleculares usando estos dos factores. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación si la acomodamos? Entonces, vamos a despejar de acá la presión, que es la forma más clásica como se ve la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Entonces, tendríamos la presión. Este factor pasaría a dividir aquí, entonces nos quedaría NRT. Y esto de acá sería lo que va a restar. Pero la concentración molar queda como moles sobre volumen, ¿sí? Entonces, como está el cuadrado, nos quedaría N cuadrado sobre P al cuadrado. Y así es como se ve la ecuación. Esta sería una ecuación de Van der Waals en términos intensivos, porque toma en cuenta la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, si la comparamos con la del gas ideal, por ejemplo, si esto lo trasladamos para acá, tenemos entonces una corrección aquí abajo de volumen, ¿sí? Y esto que es el efecto de las fuerzas intermoleculares o de las colisiones, ¿sí? Que se le agrega. Entonces, con eso la ecuación ya está corregida. El problema es que ahora nos dio una expresión que, si ustedes la expanden, digamos, algebraicamente, nos da un polinomio de grado 3. Ya no es una ecuación inversa como la del gas ideal, ¿sí? Entonces, ahora tiene diferentes. Cuando nosotros la vamos a resolver, tiene varias soluciones. Un polinomio de grado 3, ¿cuántas soluciones nos da? 3 soluciones, ¿no? ¿Sí? Y en algunos casos nos van a quedar imaginarias. Entonces, vamos a ver qué pasa gráficamente. Otra cosa interesante es que esta se puede expresar también en términos intensivos. Si introducimos la definición del volumen molar acá. En el caso del gas ideal, nosotros podemos expresar la ecuación así también. ¿Sí? Entonces, esta funciona cuando su sistema solo tiene un mol, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos eso con la de Van der Waals? Tendríamos que dividir todo dentro de n, ¿no? O expresar cada término como la presión es intensiva, ignorando, digamos, los moles, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación del lado de acá por n sobre n. ¿Sí? Básicamente es lo que se daría. Entonces, en el caso de esta parte, eliminaríamos estos moles de acá y esta parte se quedaría como volumen molar, ¿sí? Entonces, la ecuación nos queda así. Esta es la forma más clásica de ver la ecuación de Van der Waals, que es como la tienen ahí en la tabla que les di. Bueno, esa sería entonces la corrección. Ahora, gráficamente, ¿cómo es el efecto? Como les decía, si hacemos una expansión de esta ecuación, nos va a quedar un polinomio de grado 3. Entonces, cuando hacíamos un diagrama PV del modelo de gas ideal, una representación, digamos, nos quedaban isotermas de esta forma, porque esta es una ecuación inversa, ¿sí? O sea, teníamos P igual a
B. Esa es la forma que toma el gas ideal. Pero ¿qué pasa si hacemos eso con la ecuación de Van der Waals? Si ustedes hacen un despeje de la presión, pero expanden todo lo demás, entonces quedan unas isotermas un poco más extrañas. Voy a borrar esto para explicarlo. Entonces, a bajas presiones, la ecuación se parece a la del gas ideal, pero en cierto punto hacia esto. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá está simulando el cambio de fase. ¿Se acuerdan que había un momento en que el gas se saturaba? Digamos, ustedes le aumentan la presión a un gas y hay un momento en que comienza a saturarse, a formar gotas de líquido. Entonces, la ecuación de Van der Waals está tratando de simular esa línea del calor latente, sería eso, en esta parte. Mientras ustedes le cambian la temperatura a esto, a diferentes temperaturas, la curva comienza a agarrar formas distintas también, ¿sí? Hay casos en los que la curva ya se parece solo a la de gas ideal, porque las otras, posiblemente porque las otras soluciones son imaginarias. ¿Esa es la temperatura baja? Es a cualquier temperatura, una temperatura típica, digamos, de las que vamos a usar. Si le bajamos más la temperatura, desaparece todo esto, ¿sí? Y se va al lado negativo, ¿no? Entonces, presiones absolutas negativas ya no tenemos, entonces solo en este cuadrante aparece. Van a haber casos donde van a tener soluciones, entonces, como les decía, que son imaginarias. Esas soluciones representan que están fuera del cuadrante de lo que se puede obtener. Bueno, esa es una de las ecuaciones, es la más simple. Entonces, de esa forma comienzan a aparecer otras. ¿Cuál es la que sigue en la tabla que tenemos ahí? ¿Cómo se llama? Virial. Vamos a ver ahora un poco de la ecuación virial. Entonces, la ecuación virial es otro modelo, pero a diferencia de Van der Waals, no está basado en principios teóricos, sino que es una corrección, podríamos decirlo, a nivel estadístico. Entonces, utiliza ajustes, regresiones, podríamos decir. Entonces, si ustedes la ven, es una ecuación que está basada en una serie. Esto de acá es la ecuación de la gas ideal, básicamente. El siguiente factor es una corrección, entonces, empírica. Absorbe todas las desviaciones que pueden tener, pero de forma estadística, digamos, ¿sí? No les está diciendo de dónde salen, ya no tiene una deducción. Sí, solo que a alguien se le ocurrió que esa era la forma matemática que se ajustaba mejor. Entonces nos va a quedar un P sobre el volumen al cuadrado. ¿Sí? Si seguimos viendo, tiene otro factor. ¿Sí? Puede ser un C, volumen al Q. Y así sucesivamente. Entonces es una serie infinita. Esto crece indefinidamente. ¿Dónde la cortamos? Donde nosotros queremos, digamos, un nivel de exactitud. Normalmente la vamos a usar hasta acá, con dos factores. ¿Sí? El factor de gas ideal y una corrección, pero le pueden agregar C. Entonces ahí en la hoja que tienen, que también está en el campus virtual, aparecen unas ecuaciones empíricas para encontrar B y para encontrar C. No sé si ya las vieron, ¿sí? Entonces B es lo que se le conoce como segundo coeficiente virial, ¿sí? La confusión aquí es que a veces se le llama primero porque es el primero que aparece, pero el primero realmente es el 1. ¿Sí? Entonces eso es lo extraño acá. Se le puede conocer como segundo coeficiente virial y a C como tercero y sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como les digo, es una serie infinita que solo corrige de forma empírica. No necesariamente, no tiene, digamos, un principio teórico detrás. ¿Cómo vamos a encontrar B? Esa sería la pregunta. Entonces ahí tienen ustedes unas ecuaciones. B, digamos que es el primer coeficiente, el segundo coeficiente virial, representa también un volumen. Se parece mucho al B de Van der Waals, porque incluso tiene las mismas dimensionales. ¿Sí? Podría ser metros cúbicos sobre mol. ¿No? Tiene las mismas dimensionales, por eso es cuando está en este factor, elimina uno de los volúmenes de acá, ¿sí? Las dimensionales, y queda solo volumen aquí abajo, ¿no? Dimensionalmente hablando. ¿Sí? Entonces B, lo primero que tenemos que hacer es hacerle una reducción, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen una reducción de una variable, le quitan las dimensionales. Entonces, es donde aparece este B con un acento arriba. Es una versión reducida del coeficiente virial. Y para hacer eso necesitamos usar un principio que vamos a ver a continuación,
es el principio de estados correspondientes. Pero solo para que quede la idea, este B lo van a reducir similar a como está la ecuación de gas ideal. Entonces, pero vamos a utilizar el estado del punto crítico, ¿sí? Entonces queda así. ¿No? Esta es una reducción. ¿Por qué usamos el punto crítico? Sería la pregunta. Entonces, antes de seguir con Miriam, vamos a hablar sobre ese principio, que es el de estados correspondientes. ¿Sí? Si no, no vamos a entender esta parte. El principio de estados correspondientes. Bueno, una pregunta: ¿cuántos puntos críticos tiene una sustancia? Según lo que vimos hace unos días. Uno, ¿sí? Es un punto único. Lo que ocurre es que el punto crítico es único a cada sustancia, no hay otro similar. Entonces, ese punto se va a usar como una referencia. Entonces, el estado crítico va a tomar el papel de lo que se conoce como referencia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a comparar cada estado, o sea, el estado actual, con el estado crítico, ¿sí? Y de esa manera vamos a generar una especie de variables que pueden servir para comparar con sustancias, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, lo que hablábamos hace un instante, para el aire, por ejemplo, esta presión es muy baja, por eso es que está en fase gaseosa, ¿sí? Por ejemplo, para él es baja, relativo, ¿sí? Pero para el agua es una presión intermedia, está en fase líquida, ¿sí? Pero por ejemplo para el hierro, ¿será que esta es una presión baja? No, es alta, ¿no? Porque lo tenemos comprimido, ¿sí? Entonces es muy subjetivo, digamos, de cada sustancia el estado en el que se encuentra. Entonces si yo quiero comparar, por ejemplo, las propiedades líquidas del aire, del agua y del hierro, los tengo que llevar a un estado donde sean equivalentes, los tres estén en fase líquida, si no, no puedo hacer comparaciones en estas condiciones. Entonces, el estado correspondiente es una forma de hacer que los estados, por eso se llama así, correspondan a unas mismas condiciones en el que todas las sustancias se parecen en el estado en el que se encuentran. Eso es lo que hacemos. Y por eso tomamos como referencia el punto crítico. Vamos a ver cómo se ve eso. Por ejemplo, si yo tengo otra vez el diagrama PT. Uso este diagrama porque es el más clásico, es el que nosotros ubicamos más fácilmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos a estas condiciones, ¿dónde estaría el agua? ¿Sí? Digamos que lo vamos a hacer a escala, así pequeño. Digamos que el agua estaría como por acá. Porque este estado en el que estamos, para él es líquido. Entonces hay una distancia desde este estado hasta el punto crítico que lo podemos ubicar relativamente, este estado. Pero, ¿dónde estaría, por ejemplo, el hierro? El hierro tendría que estar acá. Para que esta presión sea alta, ¿sí? Y la temperatura baja, ahora sí. Entonces, el oxígeno tendría que estar por acá. Estoy exagerando obviamente en la gráfica, pero entonces para él este punto está a una presión muy baja y una temperatura muy alta. Entonces por eso es que está en fase gaseosa. Para el agua está en fase líquido y para el hierro está a una presión muy alta y una temperatura muy baja. Para él es muy baja esta temperatura. ¿Verdad? El agua está bien, está líquida, y para el oxígeno, digamos, es muy alta esa temperatura. ¿Cómo hago para comparar a esas tres sustancias en una misma fase, por ejemplo? Entonces lo que se hace es que, imagínense que ustedes toman los puntos críticos y los hacen iguales, como que agarran los tres diagramas y los hagan uno solo. Entonces resulta que hay una propiedad de la sustancia donde en esas condiciones casi todas se comportan igual, por lo menos en su fase gaseosa se comportan igual, si ustedes la comparan con el punto crítico. Entonces el principio de estados correspondientes permite hacer una gráfica donde a todas las sustancias las ponemos en el mismo diagrama. Tomamos el punto crítico como que fuera el mismo. Tendríamos un solo punto crítico acá. Y
y se utiliza digamos, la definición de una variable reducida, lo que acabamos de ver ahorita. En el caso de la presión, tendríamos una presión reducida, vamos a poner una R abajo, reducida, ¿no? Va a ser igual a la presión sobre la presión crítica. ¿Dónde podemos encontrar la presión crítica de una sustancia? En las tablas, correcto, sí. Entonces hay tabla, las tablas que están en el campus virtual, les voy a subir unas mejores. Están los valores de presión crítica para cada una. ¿Se acuerdan que el punto crítico es único? Entonces cada sustancia va a tener una única presión crítica. Y la temperatura reducida va a ser la temperatura sobre la temperatura crítica. Entonces estas proporciones o fracciones, digamos, ya no tienen dimensionales. Esa es la primera, digamos, señal de que acabamos de reducir la variable, porque le quitamos las dimensionales. Si yo estuviera en el punto crítico, ¿qué valor tiene una presión reducida? 1, ¿sí? No, porque estos valores serían iguales. Entonces quiere decir que en este diagrama, que está reducido, el punto crítico está en el punto 1,1. ¿Sí? Entonces todos los puntos críticos ahora se van a alinear en el 1,1 y el resto de estados van a tener una relación, digamos, con el punto crítico. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? El estado actual para cada uno en este diagrama va a estar en diferente lugar. Decíamos, por ejemplo, para el agua el estado actual está aquí. Para el oxígeno el estado actual tiene que estar como por acá, ¿sí? Porque es gaseoso. Para el hierro tiene que estar como por aquí. O sea, ya no se va a mover el diagrama, sino ahora el estado se va a mover en función de eso. Y va a estar dado entonces por una fracción del punto crítico, que no necesariamente tiene que ser menor a 1, puede ser mayor a 1. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, su estado reducido, si se dan cuenta, su valor de temperatura reducida es mayor a 1, porque está acá. Y en el hierro la presión reducida va a ser mayor a 1, ¿no? Porque está a una alta presión. Con este estado, con este principio, entonces podemos hacer modelos para corregir al gas ideal.